cumplimiento del 40º aniversario de la Facultad de Ciencias de la Educación, la cuarta Facultad de Educación del país. El seminario regional, digo regional porque en la Universidad del Atlántico, todos los que estamos aquí, nuestros ponentes, tenemos arraigo a nivel de la región Caribe colombiana. Entonces le dimos ese matiz de ser un seminario de carácter regional. Está enmarcado dentro de la conmemoración, cosa que nos complace, y tiene la responsabilidad también ante el ICFES de dar cumplimiento a unos compromisos que como Facultad de Ciencias de la Educación adquirimos en el 2001, específicamente ante la cátedra Agustín Nieto Caballero, de darle prioridad a los procesos de formación permanente a profesores de primaria, secundaria y a nivel de educación superior. En estos 3 años, en donde el Laboratorio Integrado de Ciencias Caribe 21 ha estado asumiendo la responsabilidad, obviamente con la anuencia del decano Yin en ese entonces y de nuestra decana actual, María del Carmen Moreno Santa Coloma, hemos tratado nosotros de cumplirle al ICFES y hemos mandado 2 informes. Este año mandamos el tercero. Y podemos decir que dentro de las responsabilidades hay una que no ha podido cumplir y aspiramos a cumplirla en el marco de la conclusión de este evento. ¿Cuál es? Que podamos mandar ya una síntesis de todo el proceso investigativo que ha desglosado desde entonces lo que es la cátedra Agustín Nieto Caballero. Hoy nos convoca este evento para tratar de fortalecer esa responsabilidad que tenemos ante el ICFES, la responsabilidad que el Laboratorio Integrado de Ciencias tiene, ya no en el marco del distrito ni del departamento, sino ante la región Caribe colombiana. Tenemos alrededor de 98 laboratorios integrados de ciencias, en donde aspiramos el próximo año a hacer la convocatoria todo y hacer un evento, entonces sí, donde tiene toda la experiencia de estos laboratorios integrados de ciencias. Le voy a dar la palabra, aquí en la mesa nos acompaña el profesor J. Emilio, secretario académico de la Facultad de la Educación, Facultad de Ciencias de la Educación, nuestra decana María del Carmen Moreno Santa Coloma, del cual estamos profundamente agradecidos por el acompañamiento que ella nos ha dado a nivel del Laboratorio Integrado de Ciencias y la especialidad que ha tenido con nosotros en este tipo de eventos. Y el doctor Cristian Molinares, que es el ponente con el cual iniciamos nosotros este proceso de enriquecimiento intelectual. Yo los dejo para la instalación formal de este evento, para no extendernos tanto, con nuestra decana María del Carmen Moreno Santa Coloma. Muy buenos días a todos. Decirles que son ustedes quienes nos honran a nosotros con la asistencia. Haber creído y que siguen creyendo en la calidad de este seminario, que es la tercera versión, ya con esta. El seminario en enseñanza experimental de la ciencia, mediado este seminario por los procesos de investigación. No nos equivocamos desde la decanatura cuando se seleccionó al profesor Donaldo Rodríguez y al proyecto de laboratorios integrados de ciencia para que nos representase ante el ICFES. Ante el ICFES en el proyecto de la cátedra de Agustín Nieto Caballero. ¿Cómo se dinamiza el proceso de enseñanza de la ciencia? Le decía aquí antes al secretario académico, con Donaldo fueron al ICFES
financiados por fondos de autogestión de la facultad, fueron con el profesor Donaldo 4 docentes. Solo el profesor Donaldo ha asumido en serio la enseñanza de la ciencia. A nosotros les correspondía asumir también en serio la enseñanza del otro saber específico, ¿no? Que es preciso detallarlo aquí en este espacio. Pero vea, ¿para qué se trae a colación esta designación que se le hace al profesor Donaldo Rodríguez? Se trae a colación para reafirmar que solo en la práctica social pedagógica se legitima el auténtico compromiso del educador. Como dice la Biblia, son muchos los llamados, pero pocos los elegidos, quienes escuchan. Allí tienen ustedes, junto con el proyecto de laboratorio integrado de ciencia, un amplio caminar, un amplio espacio, porque ya son interlocutores ante el INPEX. De lo que aquí se sistematice, se mandará a las memorias del INPEX para que allí vayamos consolidando este proyecto de investigación. Proyecto de investigación que confirma una vez más la filosofía de la Facultad de Ciencias de la Educación a propósito de su 40º aniversario. La Facultad de Ciencias de la Educación, así como fue planteada la filosofía en la Ordenanza 47 de 1963, dice incorporar la Universidad Pedagógica del Caribe, dice la Ordenanza 47 de 1963, por su diputado ponente, el doctor Liborio Bermejo Pérez, dice incorporar la Universidad Pedagógica del Caribe a la Facultad de Ciencias de la Educación y exaltar y exhortar, hacer el llamado a las directivas de la Universidad del Atlántico para mantener en el mismo sitial que le ha merecido honor nacional e internacional a la Universidad Pedagógica del Caribe, mantener ese mismo sitial de honor la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Atlántico. Figúrense ustedes, qué compromiso. Pero compromiso que como educadores críticos que son cada uno de los que están aquí, saben muy bien que las gestiones, la gestión del profesor Donaldo, la gestión de cada uno de nosotros, las gestiones se ubican en situación, en contexto de situación específica. Las gestiones no son abstractas, las gestiones hacen parte de situaciones en un espacio y en un tiempo determinados, donde hay actores determinados. Se sabe que se está avanzando, pero no, seamos sinceros, no lo que deberíamos avanzar. Sin embargo, en una perspectiva crítica reconocemos que la gestión administrativa y curricular, por supuesto, obedece a unos espacios y a unos tiempos determinados. Son los contextos, las condiciones, las que determinan las posibilidades, como también los obstáculos, porque no podemos caer en actitudes ilusas de pretender más, pero ¿en qué contexto te mueves? Ustedes son docentes críticos, estudiantes críticos. Hay que llamar la atención en ello. ¿Cuál es el contexto de situación, como dijeran los lingüistas? Ah, pero ¿qué me quiere significar tu comunicación? Vamos al contexto de situación, a ver qué significación tiene lo que se comunica. Sí, señor. La historia entendida como acontecimiento nos hace el llamado, y no como mero relato, sino como acontecimiento, nos hace el llamado a los docentes críticos que debemos ubicar el contexto
que debemos ubicar la situación en unos tiempos y en unos espacios determinados para interpretar de manera auténtica el real significado de una gestión. Pero más allá, quiero decirles que estamos en el propósito de cumplir con la filosofía de la Facultad de Ciencias de la Educación. Filosofía planteada no desde ahora con la acreditación previa, no señor. Ya en un texto del año 72, escrito por el profesor Bernardo Restrepo Gómez, sobre las facultades de educación en el país, aquellos textos que nos regalaban a la normalista cuando finalizábamos allí el acto protocolario de la graduación. En las escuelas normales se acostumbraba a obsequiar a la nueva docente un texto de pedagogía. A mí me correspondió el texto de las facultades de educación. Y ya en el año 72 se plantea el autor Bernardo Restrepo, abre comillas, y dice: el objetivo y los fines de la educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Atlántico es, y abre comillas, desarrollar la investigación pedagógica y científica, lo que se conoce ahora con el nombre de la misión. Entonces, bienvenido este seminario hoy que estamos celebrando desde el sábado, porque fue un 29 de noviembre que se incorporó la Universidad Pedagógica del Caribe a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Atlántico. Bienvenida todas estas propuestas que buscan dinamizar la investigación científica, porque solo así, desde nuestra práctica pedagógica, podemos legitimar nuestra visión educadora. Con estas palabras dejo formalmente instalado este evento. Muchas gracias a ustedes por la participación y al profesor Cristian Molinares, y en nombre de él a todos los conferencistas que nos están respaldando para hacer de este seminario una realidad muy bien condensada. Muchas gracias. El receso que estaba programado lo cortamos, ¿verdad? Y para darle continuidad a todo lo que teníamos proyectado para la hora de la mañana. El profesor Cristian es, con mucha honra, egresado de acá de la Facultad de Ciencias de la Educación. Es licenciado en Biología y Química, especialista en la enseñanza de las ciencias naturales, y está cursando un doctorado ya en la parte final en la enseñanza de la ciencia en la Universidad de Burgos, España. La temática que el profesor Cristian va a tratar es lo que llamo yo uno de los aspectos y pilares importantes que un docente en el área de ciencias naturales debe tener en su base, en su cimiento. Es lo que tiene que ver con la parte de epistemología, historiografía, la didáctica. Son cuestiones que a veces uno como docente lo deja un poco al margen y se orienta con mucha profundidad lo que tiene que ver con la parte disciplinar. Yo creo que la temática que él va a tratar es supremamente importante. Los invito a que saquemos el máximo provecho. Yo los dejo con el profesor Cristian. Muy buenos días. En asumir la docencia como un proceso de investigación, y más específicamente la docencia en el área de ciencias naturales y educación ambiental. En el día de hoy he preparado una ponencia titulada La importancia de las epistemologías contemporáneas de las ciencias en la enseñanza de las ciencias. Antes de
iniciar la disertación, considero importante aclarar que en primera instancia había propuesto para acá, para el programa, y así aparece consignado en los plegables que se le distribuyeron, un título distinto al de la ponencia del día de hoy, pero consideré pertinente variar porque la epistemología de Imre Lakatos y sus contribuciones en la enseñanza de la ciencia corresponde a una de las diversas epistemologías que pueden contribuir en la formación de estudiantes de ciencias y a su vez en la formación de docentes investigadores. Por tanto, consideré pertinente presentar mejor un panorama general de la importancia de las epistemologías contemporáneas de las ciencias y su necesidad para mejorar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje de las ciencias en la educación básica y media de nuestra región. Entonces, a manera de introducción, vamos a iniciar con el consenso que cada día es más acentuado en la comunidad de investigadores sociales y educativos sobre la importancia de incluir en los currículos de ciencias y sus enseñanzas la historia de la ciencia y la epistemología para poder planear, enseñar los fundamentos de las ciencias naturales en los distintos contextos de formación. Mientras cuadran los compañeros las imágenes de las diapositivas, este trabajo está apoyado en los pensamientos de investigadores que trabajan en el campo de la epistemología de la ciencia. Bueno, a veces resulta bastante difícil de entender el significado del término epistemología. Y de hecho hoy todavía hay un gran debate sobre el significado del término epistemología. Muchos tienden a confundir el término epistemología con el concepto de filosofía y otros con la ciencia misma. Otros lo confunden con la teoría del conocimiento. Y es por eso que es importante recomendar a los profesores de ciencias, aquellos que aspiran o que son docentes investigadores, fundamentar su trabajo de investigación en epistemologías contemporáneas de la ciencia. ¿Cuándo surge la epistemología? Sería la primera pregunta a responder en esta disertación. Algunos epistemólogos contemporáneos, que muchos de ustedes conocen, Karl Popper, Imre Lakatos, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, Larry Laudan, entre otros, consideran que la epistemología surge cuando los programas de investigación científica, cuando los paradigmas de investigación, cuando las tradiciones de investigación científica no pueden resolver los problemas que le corresponden a una disciplina científica desde los fundamentos, desde las teorías, desde los métodos propios de cada programa, de cada paradigma de investigación científica. Es allí donde surge la epistemología. Entonces los científicos comienzan a cuestionarse
sobre los métodos que normalmente venían utilizando en una ciencia normal, sobre las teorías que venían utilizando normalmente y que confiaban ciegamente y que iban a dar buenos resultados. Cuando eso no funciona para resolver los problemas que se le plantea a ese programa de investigación, a ese paradigma de investigación, a esa tradición de investigación, es que surge la epistemología. Vamos a la primera diapositiva, doctor. Gran consenso sobre la importancia de incluir la historia de las ciencias y la epistemología contemporánea de las ciencias en los currículos de ciencias naturales, lo cual se traduce en sugerencias a tener en cuenta. Afirman que hay una transmisión de una visión subjetiva de la ciencia por parte del profesorado. Dicen, en cualquier situación de enseñanza hay siempre subyacente una concepción epistemológica. Más, esta concepción no siempre está explícita y en un gran número de casos es adoptada irreflexivamente. Es decir, que en el acto de enseñar no somos conscientes de la epistemología que permea el acto de enseñar. Sin embargo, Hodgson afirma que sí hay implícito en cada trabajo docente una concepción epistemológica. Por otra parte, Hodgson en 1986 también afirma una importante consecuencia de la metodología inductivista de la ciencia, tácita en muchos currículos de ciencias, es la proyección distorsionada de la ciencia como una actividad neutral, impulsada solo por su propia lógica interna y funcionando independientemente de cuestiones sociohistóricas, económicas, además de la visión desfasada, proyectada de los científicos como personas objetivas, de mente abierta, sin sesgos, poseedoras de un método todopoderoso e infalible para determinar la verdad del universo. Mire lo que significa eso. Hoy muchos profesores de ciencia siguen presentando a los científicos y a la comunidad científica de una forma totalmente desfasada. A mis estudiantes del programa de licenciatura en educación les he comentado algunas veces que muchas veces los científicos los presentan en los libros de texto como locos, como personas con un coeficiente intelectual fuera de serie, personas siempre metidas en un laboratorio y que no tienen nada que ver con la vida social que tenemos el resto de los seres humanos, solos, aislados, insensibles, neutrales, y lo vemos cuando nos presentan que son solitarios y nos dicen, Isaac Newton, ¿dónde está su equipo de investigación? Nos dicen Aristóteles, nos hablan de Darwin y nos hablan de personajes individuales, pero nunca trabajando con equipos de investigación. Por favor. Esta visión subjetiva de la ciencia, su método, los científicos y su actividad es asimilada por los profesores de los estudiantes. Esta Siguiente. Hay también un concepto que pone en lugar privilegiado y exclusivo los fundamentos del conocimiento científico y que presta poca atención a la historia y filosofía de la ciencia, comparten con nuestros científicos prácticos una escasa comprensión de la naturaleza, del origen del conocimiento científico. No sabemos cómo surge eso. Es decir, estamos presentando la ciencia como algo acabado. Vamos a presentar cualquier ley o cualquier teoría sin tener en cuenta la historia de la ciencia y cómo se construyó ese conocimiento científico. Inclusive nos atrevemos algunos a invitar bajo las modas del constructivismo a que nuestros estudiantes construyan conocimiento en 1 hora, en 2 horas de clase, porque supuestamente él debe hacerlo así,
cuando la ciencia se demoró más de 200 años o más de 2000 años en construir una teoría científica. Entonces yo creo que es un abuso en ese punto de vista y es bastante ingenua esa posición. Me decía algunos compañeros, por ejemplo, que en torno a la construcción de la teoría de la gravitación universal en física y las tres leyes del movimiento tuvieron que pasar 2000 años aproximadamente desde los postulados de Aristóteles, hasta que Galileo Galilei y Newton fueron los que pudieron consolidar una teoría. Y queremos que nuestros alumnos, en una clase, en dos clases, construyan, sin orientación del profesor, el conocimiento de la ciencia. Otro hecho podríamos corroborarlo cuando la teoría celular en biología, por ejemplo, demoraron 200 años los científicos para construir tal teoría y aspiramos que la teoría celular sea asignada por nuestros estudiantes en unas cuantas clases. Siguiente, por favor. La visión. 1. La ciencia es una construcción netamente humana, producto de la racionalidad, la cual no se deriva inductivamente de la observación y la experimentación. Esta intenta describir y comprender la realidad para actuar consecuentemente en ella. Mire esas posiciones. Sigue. Toda observación y experimentación es guiada y está permeada por presupuestos y teorías. Es decir, siempre que vamos a observar o vamos a experimentar, tenemos ya ideas en la cabeza de lo que vamos a observar o de lo que vamos a experimentar. No es que nos presentamos así, sin nada en la cabeza. Los enunciados observacionales dependen de teorías previas construidas por el observador y no solo de sus percepciones sensoriales. Los datos sensoriales solo cobran significado cuando son interpretados. No. La teórica es científicamente más válida, la interpretación que se dé a esa percepción también será más científica. No es razonable y lógicamente válido hacer observaciones ateóricas, desprejuiciadas. El conocimiento previo dirige la observación y solo a partir de él los seres humanos construimos nuevos conocimientos. Ideas de Popper y Lacan. Driver, Bell, 1986, han evidenciado en los sujetos en formación resistencia hacia el cambio de sus concepciones alternativas. Lacan propone que el abandono de una teoría implica reconocer una como mejor. Ojo con eso. Está demostrando que hay resistencia al cambio. Es decir, estudiantes que han pasado por cursos de formación